Buenas tardes a todos, bienvenidos a una edición más de Flaxo Especiales. En esta ocasión contamos con una invitada estrella, contamos con Rosana Iturralde, protagonista de la obra de teatro La Edad de la Ciruela. Rosana, bienvenida, buenas tardes. Contamos primero a las personas que nos están escuchando. Rosana Iturralde es una conocida actriz nacida en Guayaquil, con formación universitaria en la Universidad Católica de Guayaquil. Arquitectura y en el Laboratorio de Teatro William Layton de Madrid. Sí. Ha participado también en seminarios, además de Ecuador, en Japón, en Brasil, en Argentina, en Perú, en Cuba, en Chile y en España. Actriz y productora de teatro, pero también de cine y de televisión. Tiene una amplia experiencia. Algunas de sus actuaciones más conocidas en cine son Sueños en la mitad del mundo, Amigo mío y La Tigra, ¿no? Es como el emblema, sí. En teatro también tiene obras muy conocidas, algunas de las que ha protagonizado: Cartas cruzadas, que conversamos el otro día un poco de ella también, Al margen de la historia, Antígona, Entre sombras y sueños o Medea, entre otras. Ha organizado además durante 12 años el Festival Internacional de Teatro Experimental en Quito, Guayaquil y Cuenca. Sí. Ha dirigido también el Festival Internacional de Teatro de Loja, con lo que eso significa un poco para el mundo cultural. La primera parte. Sí. Ha recibido numerosas distinciones, entre las cuales destacamos el premio a la mejor actriz en gira en los premios Artistas de Teatro Independiente, concedido en 2018. Fundadora y directora... En New York. En New York. Eso es very important. Very important. Fundadora y directora de la Corporación Teatral Tragaluz, compañía con la que en estas últimas semanas ha puesto en escena en el recién estrenado espacio de Flaxo Teatro La Edad de la Ciruela, junto a la actriz quiteña Nadiezda Loza. Sí, Rosana, por mala suerte, ella está en Loja ahorita. Mira. Tenía una actuación. El lunes pasado sí hubiera podido, pero era muy pronto. ¿No? Sí, era complicado para nosotros. Ella está en Loja. Debo aclarar algo. No he hecho seminarios en Japón. Ya me hubiera querido hacer seminarios en Japón. He hecho con un japonés que se llama Tadashi Endo, que dictó un taller de danza butó en Río de Janeiro. Allá lo tomé el Brasil. taller. Bueno, rectificamos entonces la información. Rosana, bienvenida a Flaxo Radio. Gracias por abrirnos un poco el espacio entre la locura de la agenda, que somos conscientes de que siempre es complicado. Rosana, cuéntanos un poco. En las últimas 2 semanas, comentábamos, has estado junto con Nadi en Flaxo Teatro representando La Edad de la Ciruela, una obra en la que dos actrices, digamos, 2 personas solo encarnan hasta 9 personajes, ¿no? Con 3 generaciones de mujeres, en la que yo creo que un poco una de las maneras de resumir o de contar o de abordar esta obra sería un poco el juego con el tiempo, ¿no? ¿Qué significa La Edad de la Ciruela? ¿Cuál es el sentido de La Edad de la Ciruela? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por invitarme. Me encanta estar en la radio, te cuento, más allá de que sea digital o que tengan frecuencia. Porque la televisión siempre te pone un poco nerviosa, todo es rapidísimo, corten, no te dejan ni terminar, no te miran, no te entienden lo que estás hablando. Entonces te agradezco esta gentileza que has tenido. ¿Cuál es el sentido de la obra? Yo pienso que el sentido de una obra de arte siempre es lo que el público siente y lo que el público recibe. Quizá lo que me quieres preguntar es: ¿cómo así nació La Edad de la Ciruela? La Edad de la Ciruela nació hace años, cuando tú que eres española. Yo estaba viviendo en Madrid, llevaba 1 año allá, y fue una época muy difícil de mi vida porque, bueno, en primer lugar, me fui con una disque beca, que era una ayuda que tenía del IES y una ayuda que me dio el gobierno para poder estabilizarme allá. Pero me fui con mi madre y con mi hijo. Y se dieron una serie de conflictos de mí misma con España, con Madrid, porque nunca había vivido en una ciudad tan grande, enorme para mí. Todo el mundo siempre habla maravillas de Madrid, yo también digo que es una ciudad preciosa, pero se dieron una serie de conflictos que me hicieron entrar en mí misma y no quiero hundir, pero no quiero decir hundir, pero sí estuve como bastante conflictuada, si cabe el término, respecto de mi vida, de lo que pasaba, de lo que estaba haciendo, de por qué lo había hecho,
de la relación con mi madre, con mi hijo. Era todo un conflicto porque acostumbrada a vivir acá en Ecuador de una manera muy distinta, no quiero decirte ni con dinero ni sin dinero, sino con un artista que sobrevive, ¿no es cierto? En Madrid era una cosa así chiquitita, un cuartito que teníamos, no un cuartito, sino un departamento chiquitito Sí, que mira, pequeño. no quiero ser malagradecida. Hay un gran actor español que se llama Ginés García, no sé si has oído hablar de él. Él trabajó conmigo en una serie preciosa que hicimos con el hijo de Paco Raval, Benito Raval, eh, y él tenía ese pisito, como le decía él, en Madrid. Entonces, como yo iba con mi madre, tenía solo una habitación y bueno, la sala, el comedor, todo chiquitito, ¿no? Con una chimenea preciosa, eso sí me acuerdo. Entonces, todo eso, esa vivencia, el tener que estar en una tremenda rutina de ir a estudiar, de tener que llevar a mi hijo al colegio, o sea, una forma de vida muy distinta a la que yo tenía acá, pero no tanto por lo económico, sino por el aislamiento al que uno se somete cuando se va a estudiar, cuando se va, aunque tengas o no tengas beca, o sea, siempre es complicado. Y eso hizo que yo me replanteara muchas cosas de mi vida, inclusive la relación con mi madre se complicó. Y es porque estábamos tan juntas, tan pegadas, que empezaron a surgir una cantidad no sé si la palabra es la exacta, de conflictos o de problemas o de cosas que hablábamos que se convirtieron en un peso enorme para mí. Y entonces, al yo llegar a Ecuador, también me pasó algo muy particular. Me fui 1 año y medio, no más, pero fue tremendo para mí, porque llegar a Ecuador fue como si llegase a Quito, a una ciudad completamente distinta a la que yo había dejado. Y en ese momento de ese conflicto y esas reflexiones que yo hacía, que me producían cambios de ánimo y cosas así, pero que fue muy, muy profundo para mí, empecé a buscar un texto que pudiese hablar de eso que yo estaba sintiendo, que en este momento no te puedo decir que si yo le había puesto un nombre o no, sino que eran sensaciones, sentimientos y estados de ánimos muy variables que no me dejaban estar en paz. No es que el teatro sea una terapia para mí, pero sí sentí la necesidad profunda de hablar a través de la obra de lo que yo estaba sintiendo. Entonces, finalmente, una española, que es la compañera de Arístides Vargas, me dijo, ¿por qué no le propones a Arístides que te escriba una obra? Entonces empezamos a conversar con Arístides todos los días durante un mes, hablábamos horas de horas de horas de horas, en las que él tomó como la decisión, ¿no? De que finalmente La Edad de la Ciruela para mí significaba un poco el no aceptar a lo mejor el paso del tiempo, que de alguna manera yo no lo acepto, y es la verdad. Aunque haya hecho 30.000 funciones de La Edad de la Ciruela, que no he hecho 30.000, sino unas 500. De todas maneras, no es fácil para mí aceptar el paso del tiempo, porque en el tiempo las cosas tienen que ir cambiando, y esos son los cambios a los que yo creo que como ser humano me resisto de alguna manera, y no solamente yo, porque no soy nada fuera del otro mundo. Creo que soy un artista con cierta sensibilidad, pero que hay muchísimas personas que pueden estar pasando por lo mismo que pasé yo. Sí, además es un tema que cruza a todas las personas, a todas las sociedades en todo momento y lugar, ¿no? O sea, digamos, nace un poco de tu vivencia, pero es extrapolable a cualquier persona, en cualquier momento, en cualquier lugar, ¿no? De hecho, la obra se estrena en 1996, habéis hecho más de 500 funciones y todavía se siguen llenando salas, sigue estando de moda, si quieres, ¿no? Sigue despertando ese interés. No, ¿no? Digo que es como que, mira, este es un país donde no hay el más intelectual de todos los intelectuales, ni siquiera creo que se ha leído todas las obras de teatro que yo me he leído. Seguro. Y no le llego ni a los talones en las lecturas que pueden haber hecho. Pero estoy segura de eso, porque no hay aquí un arraigo o una cultura por el teatro. Entonces, ¿qué pasa? Yo estrené La Edad de la Ciruela en 1996, pero eso no significa que yo todos los años esté haciendo funciones a cada rato, porque hay otros proyectos, otras cosas. De hecho, mencionaste el festival que estuve dirigiendo, el de Loja, el de Quito, con extensión a Guayaquil y Cuenca. Son años en los que hice muy pocas funciones de La Edad de la Ciruela. Y este año
hemos hecho 4 funciones en lo que va del año, ¿no? Y ya se va a terminar el año. Ya para el próximo año tenemos contratadas algunas funciones, pero no es que estamos todo el tiempo en cartelera o auspiciadas por alguien, no, de ninguna manera. Hay full proyectos que uno tiene en la cabeza, que los hace, que tiene que ver con producción, que tiene que ver con qué sé yo, con montajes de otras obras de teatro o con investigación de algún proyecto para un montaje futuro. Entonces sí es difícil decir que no sé cuántas funciones habremos hecho y sinceramente no las he contabilizado, pero yo digo que puede ser que nos acerquemos a 500 o a lo mejor un poco más. Sí, hemos hecho más, muchísimas. Lo que pasa es que esta obra se ha hecho también con varias actrices. Sí. Ya, eso también me ibas a preguntar. Sí, te íbamos a comentar eso también. Sí. Entonces, con cada actriz tengo un tiempo de trabajo. Con la Nati estoy trabajando desde el año 2009. Juntas trabajamos en un proyecto de la Vicepresidencia de la República que yo hice, que yo promoví y conseguí el apoyo de la Vicepresidencia para personas con capacidades especiales. Ya. Entonces ahí la conocí a Nati cuando ella tenía apenas 21 años y me gustó, me pareció una chica muy talentosa, es un ser humano extraordinario. Es muy fácil relacionarse con ella, lo cual no significa que no tengamos problemas, como todo el mundo, siempre hay problemas. Pero ya en el 2011 yo trabajé con 2 actrices, con Cristina Morrison y con Nadie Salosa, y la monté la obra con las 2, porque la Tiki tenía mucha trayectoria y me interesaba salir a festivales hasta que la Nati empiece a coger camino, ¿no? Porque siempre ella estaba todavía estudiando en la escuela de teatro, no se había fogueado mucho, y yo creo que esta obra y Cartas Cruzadas a ella le han dado muchísimo como actriz. ¿Y cómo hacer justamente para que una misma obra interpretada con distintas actrices, cómo hacer para fortalecer la obra a través del fortalecimiento de las diferencias entre las actrices, ¿no? Que quizás eso es que cada actriz es un universo. Por eso justamente la complejidad, interior, ¿no? Y cada actriz tiene su propia interpretación de los personajes y sus propuestas. El tipo de trabajo que nosotros hacemos tiene que ver con un respeto absoluto a la creación del actor con relación a los personajes, y no solamente los personajes, sino a la situación, el entorno del personaje y la relación conmigo, que en este caso soy la actriz que no ha variado nunca, nunca ha sido cambiada, ¿no? Por suerte. Entonces, eso me ha dado a mí muchísimo y yo lo tengo que reconocer. Más allá de que una actriz me haya interesado más que otra, yo creo que he logrado entender mi propio trabajo a través del trabajo de dirección que yo he hecho con las actrices, entenderme a mí más como actriz, entender mis fallas, mis agujeros, mis virtudes también, ¿no? Y saber que no me puedo engañar a mí misma si estoy viendo a la otra actriz y la tengo que ayudar a que tenga un nivel exactamente en el mismo nivel en el que yo estoy trabajando, porque son muchísimos años, yo no he dejado nunca la obra. En cambio, por ejemplo, Nati está desde el 2011, pero sin embargo no hemos hecho muchísimas funciones. Hemos hecho, pero tampoco han sido, por ejemplo, con Lisette Cabrera, trabajamos un año y hacíamos cerca de 5 funciones al mes. Eso es algo raro. Bueno, eran tiempos distintos, ¿no? Los de ahora son tiempos terribles. Mejor ni hablemos de eso. ¿Te da miedo llegarte a cansar de la misma obra? Pensando un poco en el número de funciones. A veces me canso y por eso siempre hablo de la otra obra. Porque es una obra que tiene muy poco tiempo de trabajo. Esa obra se estrenó en el 2008, pero no tiene muchas funciones. Es un tipo de trabajo completamente distinto. La Edad de la Ciruela tiene un tiempo y un entorno y un ethos que a mí me marcó mucho, pero no significa que cuando la haga no me entregue con alma, vida y corazón, pero a veces me cuesta retomarla porque tengo interés por hacer otras cosas y en efecto siempre estoy preparando un proyecto en mi cabeza, investigando, trato de hacer investigación de mi trabajo como actriz, que no solamente es el texto, sino también un trabajo de imagen, de cuerpo, de movimiento, que es muy actual, ¿no? Pero no logro concretar la obra que yo quiero hacer
por razones económicas, porque quiero trabajar con unas personas que no están aquí. Y como no están aquí, pues me toca esperar a ver si algún día voy a conseguir el dinero para poder traer a esas personas y poder trabajar con ellas. Por cerrar un poco la conversación de la edad de la ciruela y abrir otro episodio, una de las cosas, de los elementos que más maravilla a la persona que ve la obra es el cambio de registros, ¿no? Como solo 2 personas son capaces de interpretar hasta 9 personajes y desde la butaca uno tiene ese miedo de que no se equivoquen, que no se confunden de la madre, la tía, etcétera. No, eso sí. Es esa sensación que tiene la persona que ve la obra. ¿Consideras que es lo más difícil de la obra o no? ¿O no hay una coherencia entre lo que a uno más le maravilla, que en este caso también un poco por comentarios, ¿no? Mira, todo es difícil en el mundo de la interpretación. Todo es complicado. No creas que porque la seguimos haciendo no la trabajamos. Claro. O sea, para poder estrenar la obra aquí en la sala de teatro de la Flaxo, tuvimos que trabajar como un mes con anticipación, ensayos, ¿no? Casi todos los días. Y no tienes idea de la cantidad de cosas que le vemos que no funcionan, que hay que replantearlas, que hay que retomarlas, o sea, retomarlas desde otra perspectiva, ¿no? Porque una obra no es una cosa que está así detenida en el tiempo, como dice el texto de la obra, sino que tiene que ir cambiando, evolucionando, no para cambiar el concepto de la puesta en escena, pero sí para que los personajes sigan creciendo a lo largo del tiempo conforme los vayamos haciendo. Entonces sí es complicado, todo es complicado, pero no fue lo más complicado para mí. ¿Sabes qué fue lo más complicado para mí? Lo reconozco que es un tema que como actriz todavía lo sigo trabajando. Es el manejar los elementos y poder manejar las intenciones de los textos y los cambios de personaje, a la vez que se cambia de elementos. No sé si te diste cuenta que, por ejemplo, la niña tiene vestuario, una gorra, o sea, vestuario, utilería, zapatos, cada personaje todo, claro. tiene algo nuevo. Sí. Y todo eso es complicado. Yo me siento ahora mucho más segura, pero mira cuántos años llevo haciendo la obra. Tal vez, como alguna vez dijo el director de esta obra, una obra hay que pasarla 100 veces antes de estrenarla y nosotros no tuvimos tiempo de hacerlo. Claro. Y eso generalmente en el teatro, por lo menos aquí en Latinoamérica, no creo que ningún grupo tenga la posibilidad de pasarse ensayando, pasando una obra 100 veces antes de estrenarla. Es más, con el público crece y esa cuarta pared que existe con el público es tremendo. Porque si no tienes la energía que debes tener en el escenario, que es la energía extra cotidiana, si quieres, como diría Eugenio Barba, pero es una energía que se da solo cuando hay público, así sea una persona. Claro. Rosana, has pasado por escenarios en distintas ciudades y en distintos países, ¿no? Supongo que cada país o cada ciudad aporta una cosa distinta. ¿Con qué te quedarías de cada escenario? ¿Cuáles son así como las cosas que más te han llenado como actriz en los distintos escenarios? Fíjate que ahora en la Flaxo me sorprendió. Hubo una persona que me dijo que su vida había cambiado completamente y que se va a replantear muchísimas cosas. Tal vez me lo han dicho y no lo recuerdo en este momento. Y otra persona que me dijo que no podía ni hablar de la emoción que tenía, por la emoción que tenía de haber visto una obra como esta. Es impactante descubrir cómo una obra que es sencilla, al final es muy sencilla, puede impactar tanto a las personas que la ven, hombres, mujeres, que me escriben, me mandan mensajes por WhatsApp. Quizá la tecnología ayuda a que tú te enteres de un montón de cosas que antes no te enterabas. No me acuerdo desde cuándo tenemos el WhatsApp, pero tampoco son muchísimos años, no podemos hablar de 10 años. Sin embargo, por ejemplo, fue una función hermosa que hicimos en Madrid en el año 2015. Recuerdo muchísimo las palabras del embajador de Ecuador en Madrid y el público que lo escuchaba muy atentamente. A veces tú sientes hasta los suspiros de las personas que están en el público. No puedo precisar qué pasó en la una o qué pasó en la otra, pero sí sé que conecta profundamente con las personas.
No solamente porque hayan momentos en que haya mucha hilaridad, en que haya comedia y la gente se pueda reír, porque si bien no vamos a hablar de una filosofía profunda y un texto enredado, yo creo que es muy coloquial la obra, eso ayuda a que pueda llegar al común de las personas, y que la gente que a lo mejor es más intelectual también se conecte con la obra, pero también los otros, los que no son tan intelectuales, que es el público que uno quiere captar, o sea, el público común. Claro. Una vez que ya, digamos, tienes cierta experiencia, cierta consolidación y echando un poco la vista atrás y reflexionando un poco sobre la situación del teatro, sobre el actor y la actriz, ¿qué dirías que se necesita para hacer teatro de verdad? Se necesitan tantas cosas. Yo creo que hay que tener mucho coraje, mucha valentía para hacer teatro en este país. En los tiempos en los que vivimos, en los que a veces parece que echamos un poco de lado, dejamos un poco de lado elementos que al final nos constituyen como personas y que definitivamente son elementos necesarios, ¿no?, para constituirnos como mejores sociedades, y estábamos abordando un poco la situación del teatro y del mundo de la cultura en general en la actualidad, digamos, en Ecuador un poco en particular, pero también a nivel general, ¿no?, en una sociedad en la que pareciera que hemos perdido un poco el norte con la rapidez, con la inmediatez, con los artefactos tecnológicos, y que estamos en algunos momentos echando en falta, ¿no?, esta formación cultural y esta apuesta por lo cultural y por el teatro, por las artes, por la música también, ¿no?, que a veces parece que le damos menos importancia de la que tiene cuando realmente son un componente principal de las sociedades y de los países en todo momento y en la actualidad un poco, ¿no? Bueno, yo de verdad creo que la tecnología nos abruma demasiado. Creo que a veces todos, y me incluyo, caemos en la dependencia absoluta de lo que es la tecnología. Sí. Pero sin embargo, pienso también que más allá de cómo puede facilitar la vida la tecnología, con la rapidez y la inmediatez de la información, cómo llega a todos lados, creo que todavía el Estado no se replantea cuestiones que son básicas, que tienen que ver con la sensibilidad de los seres humanos. Y el arte es el camino para lograrlo, más allá de que tengamos carreteras maravillosas, edificios maravillosos, que tengamos celulares prodigiosos, inteligentes, autos, qué sé yo, tantas cosas que la gente piensa que son absolutamente necesarias y que sin eso no podemos vivir. Pienso que un Estado tiene la obligación de replantearse cómo rescatar a los seres humanos en medio de este abrumador siglo que nos ha tocado vivir. Y creo que los artistas de teatro y de artes escénicas sentimos a veces desesperación, porque no solamente que no hay salida para encontrar que los proyectos fluyan, no es solamente tener un ministerio de cultura, es decir, no. Yo creo que se construyen muchos proyectos y muchas políticas culturales al margen de los artistas. Y creo que los artistas somos los portavoces de lo que realmente está pasando en el arte en este país. Y no estoy hablando solo de los artistas escénicos, sino de artistas plásticos, visuales, etc. Y creo que debería haber como un llamado a reflexionar en este punto, ¿no? Que por qué se construye todo esto al margen de lo que estamos haciendo los artistas, sin saber qué es lo que necesitamos y qué es lo que necesita la sociedad conjuntamente con lo que están construyendo los artistas con su arte, ¿no? Hay una cuestión también ahí de formación de la propia sociedad, ¿no? Y aquí están como todos los elementos. Desde los planes de estudio, por ejemplo, que siempre, y esto lo vemos a nivel global, siempre las materias que primero se sacrifican son precisamente las materias, pues que si música, artes escénicas, etcétera, etcétera, pero también con una propia concienciación de la sociedad, ¿no? Muchas veces la ciudadanía no quiere pagar, por ejemplo, por ir a ver una obra de teatro, ¿no? Considera que... Entonces ahí quizás también está faltando un poco ese elemento, ¿no?, de pero concienciación. Es que esa falta de cultura del teatro, de la danza, te podría decir que de la danza, el teatro y la danza, porque podría yo hablar de que la música
no la música como un concepto global, ¿no? Que incluya música clásica, música contemporánea, no, pero sí la música es parte de nuestra cultura y tiene un arraigo muy fuerte. Lo mismo el arte visual tiene una fuerza enorme, el cine, y podría decirte que el artista plástico, ¿no? La pintura. Pero yo pienso que la danza y el teatro son los más relegados. Y mucha gente dice con mucha facilidad que no se hace buen teatro. Y yo no creo en eso. Yo creo que sí ha crecido muchísimo el teatro ecuatoriano alrededor de estos festivales que se han ido creando, porque es una manera de crear cultura. Un festival genera cultura alrededor de todas las personas que participan directa o indirectamente con un festival. Y yo creo que ya sería hora de que cambie esta visión, insisto, esta mirada que tiene el Estado respecto de lo que deben ser sus artistas y las políticas culturales, no tanto de lo que deben ser sus artistas, sino las políticas que se deben implementar para que haya una interrelación muy fuerte. Siempre el arte va a ser cuestionador, siempre, ¿no? Siempre tiene, porque si no, no suscita, no promueve, no provoca. Pero sí sería interesante que ese trabajo pueda tener una continuidad y que no tengamos que estar sufriendo porque no sabemos qué va a pasar. ¿Qué va a pasar con este país, con todos los problemas que tenemos? Claro que el problema no es solamente el tema cultural, el problema es un tema global. Lo que pasa es que la cultura lo engloba todo y entonces por eso yo lo hablo desde ese punto de vista. Claro. Y también que las políticas culturales se articulen y dialoguen con las propias escuelas de formación, ¿no? De los actores y de las actrices. O sea, que no haya ese divorcio, digamos, sino que sea una generación de políticas culturales más de co-creación, ¿no? En la que se tengan en cuenta no solo la situación, sino también las necesidades y una visión a futuro, ¿no? De por dónde queremos que vayan las escuelas de formación del teatro. Es complejo ese tema, te voy a decir por qué. Ahora justamente sé perfectamente que en la Universidad de las Artes hay un conflicto entre muchos profesores que tienen doctorados y otros que no lo tienen, que vienen de un tipo de formación autodidacta totalmente diferente, que es mi caso. Yo estudié arquitectura, pero en el tema de teatro soy autodidacta, ¿no? He hecho seminarios, he hecho talleres y voy a hacer la validación de mi trayectoria. Pero eso crea conflictos, se encuentra una formación súper académica con una formación diferente, que es el laboratorio experimental de teatro, que es en el que yo creo. Pero eso debería ser parte de, y no como un punto aparte respecto de todos los problemas que tenemos. O sea, no importa que hayan esas políticas, que se conjugue esa comunicación entre los artistas y el Estado, y que este problema se pueda rever desde una dimensión distinta, desde una dimensión de tranquilidad y de sentido de no sé cómo explicarlo, es decir, que no tenga el artista que estar mendigando, porque al final se convierten en mendigos cuando la propia Constitución lo dice que no debe ser así. Y un artista que tiene que mendigar es un artista que está irrespetado para mí. Y además que cumple una función súper importante en la sociedad, ¿no? El artista de teatro. Pero no hay un respeto respecto del trabajo del artista en todo sentido. No hay un respeto desde el Estado, desde las personas comunes y corrientes que no entienden por qué, cómo se puede cuadrar un valor para el pago de un trabajo de muchísimos artistas. Hay artistas que venden una función de teatro por $300 en su desesperación. Y eso es un conflicto entre los artistas. Claro. Porque yo creo que un artista debe tener dignidad para vivir igual que cualquier otro ser humano. Pero el valor no solamente se lo tiene que dar uno, se lo tiene que dar la sociedad. Y eso es un trabajo que yo no sé cuánto tiempo va a durar. Claro, y es complicado precisamente porque incluye a todos los actores, digamos, ¿no? No es una cuestión solo del profesional, que digamos que es el primero que se tiene que valorar, sino que es una cuestión también que incluye al Estado, incluye a la sociedad, incluye a los propios profesionales, ¿no? Cuando
hablamos de una obra de teatro, muchas veces se nos olvida todo lo que hay detrás, ¿no? No es cuestión solo de los actores o las actrices, sino de todo el trabajo de sonido, de iluminación, de acomodación, de todo lo que hay, ¿no? Que a veces eso no se valora lo suficiente, quizás. Y toda la producción que hay alrededor de eso, nadie tiene idea. La gente cree que uno se sube al escenario, repite de memoria un texto y nada más. Claro. Pero todos los ensayos, toda la producción que hay para poder concretar una obra de teatro, no existe todavía un respeto hacia ese trabajo y tampoco existen las personas que puedan trabajar para que los artistas no tengan que preocuparse porque si comenzó la función o no comenzó la función, si llegó el señor que tenía que llegar, sino que tiene que estar concentrado porque entregarse emocionalmente es lo más duro que tú te puedes imaginar. Es duro en el sentido no de que no haya satisfacciones, sino que es un trabajo en el que tú luchas, estás luchando, ¿no? en dejar la realidad y entrar en ese mundo interior que es el mundo del actor. Rosana, además de representar las obras de teatro, además de tu trabajo de actriz, has producido, has dirigido, has dictado también talleres de acercamiento al teatro, ¿no? Has tocado un poco como las distintas dimensiones del teatro. ¿Cuál te parece que es la más bonita o la más dura, ¿no? ¿O en cuál te sientes más cómoda? Como actriz. Pero el trabajo de actriz y el trabajo de dirección de otra actriz es el que me ha dado muchísimo a mí como actriz. Es decir, son dos trabajos que me gustan muchísimo hacer. Tengo mucho talento, y feo que lo diga yo solita, ¿no? Pero tengo talento, tengo una cosa natural que tiene que ver con la organización y la producción de un evento. Pero es muy estresante, sí. Entonces prefiero, tú lo acabas de vivir, prefiero 1000 veces estar en el escenario creando y haciéndome ese mundo aparte en el que se hacen cosas que la gente ni se imagina, ¿no? No son ni malas, ni buenas, ni nada, sino las cosas más sencillas que tienen que ver con el trabajo de formación de la mente y del cuerpo del actor. Durante una época, comentábamos un poco antes, dirigiste el Festival Internacional de Teatro de Loja, ¿no? ¿Qué significa Loja para la cultura ecuatoriana y para el teatro ecuatoriano? Mira, surgió ese proyecto casi como algo que se le metió en la cabeza al anterior presidente, porque hay el mito de que Loja es la ciudad de la música y que entonces todo el público es mucho más sensible. Y yo no estoy de acuerdo con eso, porque yo pienso que las ciudades pequeñas, como Loja, y a lo mejor no tanto como Cuenca, porque ya Cuenca tiene más de 400.000 habitantes. En cambio, Loja creo que tiene 275.000 habitantes. Ha tenido un crecimiento enorme, además de esa sensibilidad enorme que tiene también, valga la redundancia, con el tema de la música, porque es difícil decir que un lojano no es musical, es rarísimo encontrarse con un lojano que no sea musical. Y quizá, fíjate cómo es la vida, a él se le metió en la cabeza que tenía que hacer eso porque fue una coyuntura personal que él vivió con su familia y fue a dar al Festival de Aviñón en Francia, lo que hizo que se le metiese que en Loja tenía que ser el Festival de Loja, pero que yo defiendo que no era una réplica del Festival de Aviñón, sino el Festival de Loja, con lo que es Loja, con lo que es nuestro país, y con nuestros propios códigos, e inspiradas tal vez en un festival como fue el Festival de Aviñón, que es uno de los festivales emblemáticos del mundo entero y que tiene lo que se llama el IN y el OFF. El IN es la programación oficial y el OFF es todo aquello que ha crecido que no puede ser visible en el I. Es casi hay una guerra entre el IN y el OFF en Aviñón. En cambio acá no. Acá se ha dado de otra manera, pero contradictoriamente, porque el OFF tenía que nacer como respuesta a que el IN no le permite a todos los grupos estar visibles en la programación oficial. Y sin embargo acá lo ha asumido, creo, el municipio. Cuando nosotros estábamos en el proyecto y en el que yo estaba a la cabeza, no iba a ser tampoco como era en Aviñón, porque ahí tiene que surgir solo. O sea, fue una respuesta
de todos los grupos de teatro, los miles de grupos de teatros del mundo entero que querían entrar en Aviñón, que empezaron a trabajar en los patios, en las terrazas, en las casas pequeñas, donde se armaban teatros pequeñitos, de no más de 100 personas. Y así pudieron visibilizar su trabajo. Y tengo que decirte algo, en Aviñón, en el OFF, hay mucho ingreso económico, pero para los organizadores, no para los artistas. Eso es durísimo, porque yo tengo un gran amigo que alguna vez traje al Festival Internacional de Teatro Experimental, que es un clown maravilloso. Él se llama Bernie Collins, ni sabe él que lo estoy mencionando. Y él siempre me dice que es un viacrucis llegar a Aviñón. Tienen que poner de su propio dinero, de su bolsillo, para poder presentarse y hacer 4, 5, 6, hasta 10 funciones durante toda la semana o los 10 días del Festival de Aviñón. Pero eso, ¿qué les da? Que hay muchos programadores que no pueden llevar a las grandes compañías que son las más visibles. Entonces optan por grupos buenos que no son visibles para los grandes programadores, y se van a Japón. Ellos sí se van a Japón, a la China, y hacen unas giras espectaculares donde por suerte pueden ganar como se merecen, y pueden confrontar sus trabajos con otros espacios y otras culturas que no son iguales a las originarias de ellos, ¿no? Claro, que esa es otra también de las grandes disputas, ¿no? Esta diferencia entre lo que recibe, digamos, el actor o la actriz y lo que supone lo que recibe la gran empresa cuando son grandes productoras, ¿no? Siempre hay ahí un conflicto también que es complicado de resolver, ¿no? Sí, muy complicado. Claro. Muy complicado y difícil de explicarlo. Sí. Rosana, ¿cuál dirías que es el momento más bonito hasta ahora? Sin contar los que vayan a venir, pero hasta ahora en toda tu carrera, ¿cuál dirías que es tu momento más bonito? El que ¿como actriz? Uh-huh. Es que he tenido tantos momentos tan Bueno, lindos. eso es buena cosa también, que haya más de uno es buena cosa, o los momentos, sí, digamos. Muchísimos. Yo tengo muchísimas anécdotas que no son agradables, pero a la vez que me impactan Te voy a contar algo. Yo sé que no va exactamente con tu pregunta, pero mira, una vez estábamos haciendo una función en Guayaquil, en el auditorio del MAC, de cartas cruzadas, no de la Edad de la Ciruela. Y yo cometí el error de pedir que apaguen esas luces que ponen, que es como guía para las personas que caminan, pero yo no sé por qué pedí que las apaguen. Entonces, no sé cómo explicarte. Yo tengo que salir y volver a entrar, tengo cambios de vestuario, pero son momentos muy cortos. Y en ese escenario del Auditorio MAC hay como un corte así. Todo esto es tablado, digámosle, porque es la continuación del escenario. Y al apagar la luz, me fui por el hueco. 5, 6 escalones abajo. Y no dije ni pío. Pudiste continuar. O sea, me golpeé, como no tienes idea, me golpeé la cabeza, no se me inflamó. Pero normalmente cuando uno se cae, y armas un escándalo. Yo por lo menos soy chinchosa, si algo me pasa. No dije ni una palabra, ese sentido de supervivencia en el escenario que el actor va desarrollando, porque la función tiene que continuar, pase lo que pase. Entonces eso a mí me impactó, y ahí descubrí que tengo esa esencia que un actor debe tener en el escenario. Te puedes estar muriendo. Yo he actuado con 40 de fiebre, y son los momentos muy difíciles, pero a la vez los que me hacen reconocerme a mí el amor inmenso que tengo por esta profesión. ¿Cuál es el mayor temor de una actriz, Rosana? ¿En el escenario o fuera del escenario? En el escenario y fuera del escenario. En el escenario, mi mayor temor es no poder concretar lo que me he propuesto para esa función, y me suele pasar. Porque yo siempre preparo cosas antes de entrar al escenario y digo, esta noche voy a lograr esto, porque sé que aquí estoy fallando, que esto... Y ese es el temor de no poder lograr lo que me propongo. Muchas veces lo he logrado, pero otras veces no. Te diría que son más las veces que no lo logro. Porque no puedes predecir el futuro de lo que va a pasar. Un día, y esta es otra anécdota que te voy a contar, hicimos una temporada de 3 días en la sala, preparamos una temporada de 3 días en la Sala Mariana de Jesús, de la Casa de la Cultura de aquí de Quito. Y
llegó a verme antes de la función una persona muy querida y no pude evitar hacer, porque se me metió prácticamente, es algo que yo no supe cómo controlarlo y teníamos que tener un productor que esté afuera controlando que no, el público no se me, es que la quiero ver a Rosana, es que la quiero ver a Rosana, y esa persona no había estado viviendo muchos años aquí. Claro, yo ya no la podía echar porque la gente no entiende, la gente va a decir, ay, es que se hacen las importantes, nadie entiende el trabajo que uno tiene que tener antes de salir al escenario. Entonces, eso me hizo perder, no mucho tiempo, pero no pude colocar unos zapatos que tenían que estar en la caja de acá, que tú sabes que hay unos zapatos encima de las cajas. Y al momento de subirme en el personaje de la niña, en la primera escena, me tropecé con los zapatos que los puso una persona que me ayudó en cualquier lugar y yo me desubiqué, fue un error mío o sea, no sé si fue un error mío, no sé cómo explicarte, no había la persona que nos ayude y no coloqué los zapatos, que yo siempre reviso todo hasta un último detalle antes de salir. Me doblé el pie y me caí. De las dos cajas que están, si tú estás de ese lado, las cajas que están acá, y se me rompió el quinto metatarso, pero yo no sabía qué era, yo pensaba que me lo había zafado, tú sabes que aquí se dice zafado. Sí. Hice toda la función con el pie zafado, así, porque el dolor era insoportable. Claro. Pero no se paró la función. Y además hay varias escenas en las que te vuelves a poner los zapatos de tacón. No podía ponérmelos, actué sin zapatos durante toda la obra, porque no entraba, se me hinchó el pie. Se me hinchó el pie y tenía fracturado el quinto metatarso. Y dicho sea de paso, me fui donde un doctor súper conocido de aquí que me dijo que no era fractura, sino fisura. Y después, con el pie recién restablecido y como me seguía molestando, y tuvimos que hacer unas funciones en La Habana, en Cuba. Esto fue en noviembre del año 2015. Aproveché que yo era amiga del ministro de Cultura, a quien yo había invitado una vez al festival que yo organizaba, y le dije que quería que me vea el famoso Álvarez Cambra, del hospital ese famoso que hay en Cuba. No me vio él porque ya estaba muy mayor, pero me vio su mano derecha y el tipo me dijo, usted no tiene fractura, usted no ha tenido fisura, usted ha tenido fractura, por eso es que el pie le molesta. Claro. Entonces él me mandó una cosa que se hace acá, magnetoterapia, y ahí haciéndome 10, no sé, 15, 20 sesiones de magnetoterapia me curé, pero fue impresionante. Más allá de eso, cómo yo terminé, porque yo decía, es que la función no se puede parar. Lamentablemente, no podía pasarme con el pie roto 3 días, con el quinto metatarso roto. Entonces me pusieron un yeso y tuvimos que suspender la función. Eso me dolió en el alma, porque si hay algo que me mata es suspender una función. Claro. Hay una consigna de los actores, cuando no hay público, siempre que en el escenario, en el público haya el doble de la cantidad de personas que hay en el escenario, hay que hacer la función. Y si me ha tocado hacerla. Cuando la estrené con Lisette Cabrera, al principio hicimos una temporada de un mes. Hacer una temporada de un mes aquí es lo más difícil del mundo. Y había días en que teníamos que suspender y no sabes cómo nos dolía, porque estábamos con la obra recién estrenadita. Entonces una obra va creciendo y crecen los personajes y las situaciones y la laboriosidad que tiene el actor en el escenario, toda esa parte artesanal que hay que trabajar y solo se la puede trabajar cuando estás con el público. No podíamos hacerlo porque a veces había una persona y éramos 2. Claro. Y entonces había que suspender. Bueno, no creo que solo a mí me haya pasado, le ha pasado a todos los actores en este país. Y además la complicación y la complejidad de tener que articular estos elementos que uno tiene previsto, es decir, cómo desempeña el papel, y los que no prevé, que un zapato esté mal puesto, la caja o algún otro elemento que pueda surgir. La gente no se dio cuenta, la gente creía que era parte de la obra. Y cuando terminó la función, recuerdo que la chica que me puso los zapatos, no es que ella se sentía culpable ni nada por el estilo, me decía, Rosana, a lo mejor tienes zafado el pie, déjame sobártelo. ¡No! Y él me dijo, el doctor que me vio, todos los que me vieron, porque primero me vieron en el hospital, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Fui a un hospital público, ¿no? En ese momento. Y me dijeron que si me lo sobaban, se descuadraba el hueso. Claro. Y entonces ahí hubiese sido una operación, imagínate. Por suerte, no, le dije yo,
me voy al hospital, me acompañó la Nati, que es una compañera, pero impresionante para todos los problemas que uno pueda tener, así como yo también me solidarizo con ella. Y ahí me pusieron una bota de esas de los años 80, porque, bueno, no tienen recursos, ¿no? Y después me fui a un médico privado que me puso ya algo mucho más sofisticado, pero me quitó muy rápido la bota. Claro. Me dijo, y yo tenía que andar con muletas, tú no tienes idea. En esa época yo cuidaba a mi mamá. Entonces una amiga mía me prestó una silla de ruedas y yo iba en mi silla de ruedas empujándome con el otro pie, empujando a mi mamá para acostarla en la cama porque ella no podía pararse. Bueno, qué bestia, o sea, son cosas que ahora me hacen reír, pero que han sido, una vez me caí 3 veces con las muletas porque yo era mala para andar con las muletas. Pero me caía y ponía el pie para arriba porque yo sabía que el pie tenía que curar. Salvarse, claro. Podía golpearme o romperme otro hueso, pero no el pie. Rosana, una última cosa por ir cerrando la entrevista. ¿Qué planes tienes, qué proyectos tienes, en qué estás trabajando, en qué te podemos ver a corto o a medio plazo? Bueno, a corto plazo tengo concretadas algunas funciones, pero fuera de Quito, con La Edad de la Ciruela. También tenemos proyectado una temporada aquí en Quito y también en varias ciudades de Cartas Cruzadas. Y si todo sale bien, estaremos en España y quién sabe si en otro país de Europa el próximo año con La Edad de la Ciruela, que es la obra que al final es la que al público más le engancha, sí. Porque no te terminé de decir que Cartas Cruzadas es una tragedia. Sí, te lo dije en el restaurante ese día. Es una tragedia postmoderna, pero es una tragedia. Entonces, el tipo de obra que es Cartas Cruzadas, que para mí es un montaje hermosísimo, no engancha tanto no con el público se queda encantado, pero siempre prefieren La Edad de la Ciruela. Entonces nunca voy a terminar de hacer La Edad de la Ciruela. Eso en cuanto a teatro, y de ahí estoy ayudando a conseguir el dinero para una película de un director, un cineasta quiteño chileno, quiteño santiagueño, que ojalá que se concrete ya para el próximo año. Debíamos haberle hecho este año. ¿Nos puedes adelantar algo? Es que es una película que él tiene muchos proyectos muy lindos, pero esta película en particular él la hace porque quiere que tenga un componente comercial fuerte y se llama La Última Salsa. Y se va a traer Yalal Dubois, creo que es el productor de la película, y él ha conseguido que Jerry Rivera de Puerto Rico venga a protagonizar la película. Ya, yo no solamente estoy consiguiendo el dinero, sino que también voy a actuar en la película, no con un papel tan protagónico como el del protagonista, que es la historia de vida de este hombre que no se llama Jerry Rivera en la película, no me acuerdo el nombre. Pero debíamos haberlo hecho en agosto y no se concretó todo el financiamiento. O sea, son proyectos que se van postergando. Y fíjate que tiene un componente comercial muy alto porque no es una película como, por ejemplo, Alba. No sé si tú viste Alba o ese tipo de películas que ganan premios pero que no tienen tantas locaciones ni tanta gente. Entonces es mucho más fácil hacerlas. Esta es una película que tiene muchas locaciones, tiene mucho público en los conciertos de este hombre que no es Jerry Rivera, pero que representa a un salsómano, un cantante de salsa, ¿no? Es la vida de él y todo el barullo del alcohol, no sé si de las drogas, no estoy muy segura, pero es todo ese barullo que vive un cantante de salsa y todas las relaciones, cómo se entorpecen, cómo se van deteriorando. Pero es comercial, sí tiene su componente comercial. Estaremos pendientes entonces, tanto de las obras de teatro como de la película. Rosana Iturralde, muchísimas gracias por acompañarnos. Y mi festival, que lo quiero retomar. Claro. Yo hace años organizaba, más allá del Festival de Loja, yo organicé el Festival Internacional de Teatro Experimental de Quito. Uh-huh. Ese fue un festival, yo te diría que trajo por primera vez a este país los grupos más representativos que han cambiado la historia del teatro mundial. No todos, pero sí algunos.
y estoy esperando poder concretar para poder hacerlo en Guayaquil, ya no en Quito, sino en Guayaquil. Estamos hablando de 2020, del año que viene. 2020, sí, pero veamos si se consiguen los recursos. Pero quiero hacer un festival íntimo en el que los espectadores no sean más de 300 personas, que puedan, que vean trabajos que les lleguen al alma, que les conmuevan, que les cambien por un minuto la concepción de lo que ellos creen que es la vida. No sé, puedo estar equivocada. Reto difícil, pero bonito. Sí, lindo. Estaremos muy pendientes entonces, Rosana. Muchísimas gracias por estar en Flaxo Radio esta tarde. Gracias también a Marianela Paredes en los controles. Marianela. Y les convocamos a la próxima edición de Flaxo Especiales que avisaremos de manera pertinente. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Rosana. Gracias a ti.